comenzamos a estudiar el Evangelio de Mateo y esta mañana vamos a ver el capítulo 1 del verso 1 al 17 y vamos a ver el linaje del Mesías. En el Nuevo Testamento hay dos libros que hablan de la genealogía de Jesús, o sea que hay dos genealogías. El uno está en el libro de Mateo y el otro está en el libro de Lucas. La genealogía de Jesús, según Mateo, comienza con Abraham hasta José, esposo de María, quien no era el padre biológico de Jesús. Destaca figuras importantes del Antiguo Testamento como David, Salomón, etc. Muestra una línea real y legal de descendencia de Jesús a través de Josué. Aunque nuestra ascendencia no sea perfecta, podemos ver que Dios puede hacer cosas increíbles con nuestras vidas. Porque cuando estudiemos a cada uno de estos personajes, veremos que no todos ellos eran poderosos, inteligentes, valientes o nunca se equivocaron. A decir verdad, la mayoría de los personajes de los cuales están ahí los nombres, cometieron muchos errores, dando a entender que por encima de nuestros errores, la gracia de Dios es más que suficiente. En la genealogía según San Lucas, en cambio, la genealogía de Lucas se remonta desde Adán, el primer hombre creado por Dios, hasta María, hasta Jesús. La genealogía culmina en Jesús, pero no pasa por José, sino por María, mostrando así la línea biológica de descendencia. Entonces, para que no quede sombra de dudas que Jesús es el Mesías, hay dos líneas genealógicas. La una que viene desde Abraham y pasa por José, y la otra que viene desde Adán y pasa por ¿quién? Entonces Jesús tiene doble evidencia de que es ¿qué? El Mesías, el Salvador del mundo. Increíble cómo Dios va poniendo en orden cada una de estas cosas. La genealogía de Lucas enfatiza la universalidad del plan de redención de Dios al remontarse desde mismo Adán hasta Jesús. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aunque está un montón de hombres y mujeres que fallaron, que tomaron malas decisiones, Dios no se equivocó. Dios continúa con su plan a pesar de nuestros errores. Dios cumple sus promesas a pesar de que nosotros no confiemos en sus promesas. Dios continúa obrando a pesar de que nosotros cometamos errores. De eso se trata estas genealogías. En el verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía es un árbol genealógico que traza el linaje de Jesús desde Abraham hasta David y finalmente hasta José, como decía en el libro de Mateo. Esto nos muestra la conexión de la historia del pasado, pero también con el presente. Nosotros venimos desde atrás, nuestros abuelos, tatarabuelos, etc. Pero solo me pongo a pensar, ¿cuántos de ustedes pueden realmente rastrear su historia hasta una quinta generación? Imagínense, la sexta generación, la séptima generación atrás, ¿podríamos rastrearla? Probablemente hasta el tatarabuelo y un poquito más allá, ¿no es cierto? Porque hay todavía algún relato, todavía vives en una casa que él construyó, o los terrenos que te han heredado tus tatarabuelos, es el lugar donde ahora vives. Pero imagínense tantas genealogías. En la Biblia dicen en Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? 14. 3 14, ¿cuántas generaciones? 42 generaciones. Y no se ha perdido esa línea. Imagínense 42 generaciones de aquí en adelante, sus hijos sigan amando a Dios. Sus hijos sigan sirviendo en esta iglesia. Y que esta iglesia siga creciendo y fortaleciéndose con el poder de Dios y la fe de sus hijos. Sería maravilloso. Este mensaje que Dios nos da es que Él no se detiene cuando nosotros nos detenemos. Él no se pone a sufrir cuando nosotros nos equivocamos. Él cumple sus promesas. Él hace la obra que ha dicho que va a hacer a pesar de nuestros fracasos. Verso 2. Vamos a ver las primeras 14 que va desde Abraham hasta David. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Raab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaí. A Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías.
¿Qué es lo que vemos aquí? Aunque hay un montón de nombres aquí, resaltan 4 nombres. Y son 4 nombres de mujeres. Y estas mujeres son Tamar, Rahab, Ruth y lógicamente Betsabé, la que fue esposa de Urías. Y usted se pone a pensar y dice, yo estoy orgulloso de mis antepasados, el apellido que tengo, la plata que tengo. En la genealogía de Jesús están estas mujeres. ¿Y quiénes son ellas? ¿Por qué están allí? ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de la vida de estas mujeres? Pone primeramente a Tamar. Tamar había enviudado y debía casarse con el hermano. Y después se casó con él, también murió y debía casarse con el tercero. ¿Y qué hizo Judá? No le dio a este hijo. Es la ley del levirato de los judíos. Tamar, una mujer cuyo corazón se vio sumida en la oscuridad por el engaño y la traición de su suegro. Pero ¿qué hizo ella? Tomó la decisión de hacerse pasar por una prostituta, quedar embarazada de Judá y le nacen los hijos, que luego sería escrito como la descendencia de Jesús. Usted dice, yo no quisiera hablar de ella porque las decisiones que tomó son medio complicadas, difíciles, como de avergonzarme. Pero la Biblia dice, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Tus decisiones, mis errores, tus pecados y los míos no hacen que Dios se detenga, no hacen que Dios deje de obrar. Él sigue obrando. Y esta mujer, si estuviera aquí, diría, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios perdona nuestros pecados, Dios restaura las vidas, Dios endereza lo que nosotros torcemos. Eso diría Tamar. Hay otra, Rahab. Si usted se pone a hablar de Tamar, que tomó una mala decisión y hizo justicia de la manera que ella pensaba. Hablemos de Rahab. ¿Quién es ella? Una mujer que alguna vez vivió una vida de pecado y desesperación. Sin embargo, cuando se encontró con los siervos de Dios, su corazón fue conmovido por el poder del perdón. Ella es conocida como la prostituta. La prostituta, la que vendía su cuerpo para poder vivir, poder comer. Ella no tiene un título de PhD, ni es de la realeza, ni es de la clase social alta. Es una prostituta. Y está allí, en la Biblia, su nombre. Y no solo está en cualquier lugar, sino está en la línea de los descendientes de Jesús, de los antepasados de Jesús. Y usted se pone a pensar, ¿Dios es capaz de usar a alguien que ha vivido de esa manera para hacer algo extraordinario? La respuesta es que sí. Cuando el pecador se encuentra con la gracia de Dios, su vida cambia. Cuando el pecador se encuentra con el amor de Dios, su futuro es diferente. La pregunta es, ¿usted se ha encontrado ya con la gracia de Dios? La vida de esta mujer es un recordatorio de que Dios no se detiene ante nuestro pasado, sino que nos ofrece una nueva vida en Él. Muchos de nosotros vivimos como esta mujer, esclavos en el pecado, ensuciados por el pecado. Pero después que existe un encuentro con Dios, la vida cambia. Esta mujer probablemente de prostituta llegó a ser la esposa de uno de los 2 espías, o se casó con alguien de la tribu de Judá y tuvo hijos y tuvo un hogar. Y atrás quedó su pasado. Atrás quedó los errores que ella cometió. Atrás quedó el recuerdo de cuántos hombres se acostaron con ella. Atrás quedó todo. Ahora ella era parte del pueblo de Dios. Ese es el poder del amor de Dios en la vida de cualquier ser humano que decide dar ese paso de fe y decir, de aquí en adelante voy a caminar con Dios. Voy a vivir para Dios. ¿En qué parte de ese camino está usted? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere limpiarte un poquito, Dios quiere limpiarte todo, absolutamente todo de tu vida. Pero ¿cuál es la condición? Dice, si confiesas, no dice si piensas, no dice si hablas. Dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Una de las cosas que hace el enemigo en nuestra mente es engañarnos y decir, no te mereces ser amado. Por eso muchas personas dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mi vida está mal. No soy de testimonio. Cuando más deberías venir a la iglesia es cuando tu vida está mal. Porque te encuentras con la gracia, te encuentras con la misericordia, te encuentras con el amor de Dios para tu vida. Y encuentras por encima de tus errores una nueva oportunidad
para hacer cosas extraordinarias. De eso se trata el mensaje de esta genealogía. Donde está Tamar, donde está Rahab. Después aparece otra mujer llamada Ruth. Ella es una moabita que nada tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero una mujer se fue a vivir a Moab, Noemí, se fue con sus hijos, fallecieron sus hijos, el uno esposo de Ruth, y Noemí decide regresar a Belén. Una señora amargada, complicada, pesimista. Imagínese tener una suegra así. Pero ¿qué hace Ruth? Decide volver con Noemí a Belén. Y ahí es el famoso versículo: tu Dios será mi Dios, y a donde tú vayas iré, y donde tú mueras, allí moriré. Esa es convicción. Ruth dejó atrás Moab y vino a Belén. Y cuando viene a Belén, ¿sabe lo que encuentra? Encuentra un esposo, un hombre llamado Boz, un rico terrateniente de Belén. Pero ahí no termina su historia de casarse con Boz. Se convierte en la bisabuela del rey David. Probablemente ella vivió y escuchó la noticia, o se sentaron a la mesa, y ella estaba pensando en su interior: si no hubiese dejado Moab, no hubiese visto lo que Dios hace a través de mi bisnieto. Matar a Goliat, ser el primer rey de Israel, el que más salmos ha escrito. Usted nunca verá lo que Dios tiene para su vida a menos que deje su Moab. Moab es la esclavitud, es el pecado, es la religión. Cuando usted deja Moab y viene a Belén, Dios le tiene preparado estas historias. Porque es Dios escribiendo la historia de Ruth. Pero ella tuvo que obedecer para que eso suceda. Verso 16 de Primera de Juan dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Creen ustedes que son amados por Dios? ¿Creen que Dios les ama? ¿Creen que Dios es misericordioso con ustedes? Muchos estamos así: sí. Sí, hombre, sí, soy amado. ¿Qué siente usted cuando alguien le dice que le ama? ¿Qué experimenta en su cuerpo? ¿Qué experimenta qué hay en sus pensamientos cuando dice: uy, la chica que tanto me gusta me dijo que sí? ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Cuál es su conducta? ¿Cómo es su comportamiento? Todos saben que usted está enamorado. En la casa todos saben. Se cambia, se baña, si no se bañaba nunca, se pone perfume, por fin plancha el pantalón. Todo. Hay una evidencia de que usted es amado incondicionalmente. El cristianismo es eso. Debe cambiar nuestra actitud de ver la vida. Nuestro rostro debe cambiar. La gente debe decir: algo le pasa a él, creo que está enamorado, o alguien le ama. Que Dios está con nosotros, que somos amados por Él. Por eso dice: y el que permanece en amor, ¿permanece en quién? En Dios, y Dios en él. ¿Creen que alguna vez Ruth pensó en volver a Moab después de ver todo lo que Dios ha hecho con su vida? Jamás, jamás. A pesar de que tenía una suegra complicada. Yo no sé cómo está la relación con sus suegras. Ruth diría: ay, por eso te quejas, hombre. La mía sí que era amargada. O sea, vivía quejándose todos los días, Noemí. Sí, dijo: no, ¿qué vas a ir a hacer en Belén? Ahí no hay nada para ti. No tengo nada que ofrecerte. Ya mi vida es terrible. Como esas personas que viven quejándose por todo. Pero Ruth siguió adelante. Después de la lista está otra mujer, la mujer de Urías, Betsabé. Una mujer que cayó ante la tentación, cometió adulterio, quedó embarazada del rey David, y para ocultar ese embarazo, asesinaron a Urías. Y usted dice: yo no quiero hablar de mi abuela que hizo todo eso, y mucho más, y quiero ser el salvador del mundo. Porque la gente me va a venir a decir: a ver, tu currículum, ¿de dónde vienes? ¿Quién era tu abuelo? Y de repente en la vida de Jesús encuentras todo esto. Y él dice: el punto no se trata de lo que ellos hicieron, sino lo que Dios hizo con ellos después de esto. Y ella se convirtió en la mamá de Salomón, que se convirtió en uno de los reyes más sabios y poderosos de Israel. Dios es capaz de hacer eso a pesar de nuestros pecados. Pero siempre hay un antes, hay un presente y hay un después. Si usted quiere ver todo esto, tiene que estar dispuesto a divorciarse, a separarse,
a decir adiós a ese pasado que le avergonzaba, a ese pasado que le tenía esclavo de adicciones, de pensamientos, de relaciones tóxicas, de lo que sea. Y dice, ahora mi vida la voy a enrumbar con la voluntad de Dios. Y eso va a cambiar su vida. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿De cuántos? ¿De cuántos? De todos. Y eso significa que usted y yo estamos incluidos ahí. De todos. ¿Y salvarnos de qué? ¿Salvarnos de quién? ¿Y salvarnos para qué? ¿Cuántos de ustedes podrían decir esta mañana, bien seguros y bien convencidos que son salvos? ¿Podrían hacerlo? Y después, ¿cuántos de ustedes podrían decir, he sido salvo para esto? O sea que han encontrado el propósito, el plan de Dios para sus vidas, lo que Él ha escrito para ustedes. Yo no creo que Dios nos tenga únicamente para que nos sentemos a escuchar un sermón y vivir nuestras vidas como si no pasara nada. Cada una de estas vidas fueron usadas por Dios para esto, estar escrito el nombre de ellas en la genealogía del Salvador del mundo. Verso 7. Dice, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación, ¿de dónde? A Babilonia. Aquí vemos desde Abraham hasta David, pero ahora vemos en cambio de Salomón ¿hacia dónde? A Babilonia. Qué loco, ¿no? Cómo es que de repente de tanto poder, de tanta gloria, de tanta bendición, de haber sido bendecido por Dios en gran manera, y ahora terminas ¿dónde? En Babilonia. Del esplendor pasaron a la oscuridad. Imagina una hermosa flor que florece con todo su esplendor y en el tiempo, de repente, al descuidarla, se marchita. ¿Sabes? Nuestra vida puede ser también como esta flor, marchitarse y terminar sin ningún sentido en la vida. ¿Y todo por qué? Por la desobediencia, por las decisiones erróneas que tomo. En tiempos de Salomón, Israel disfrutó de un esplendor sin precedentes, siendo la envidia de las naciones. Él no tuvo que salir a una guerra para conquistar a las otras naciones. Venía gente de otros países lejanos a escucharle hablar y ver la gloria de Israel. ¿Y cómo es posible? De tanto poder, de tanta gloria, terminamos viendo, dice, hasta que fueron llevados ¿hacia dónde? A Babilonia. La grandeza sin Dios nos conduce a la perdición. Salomón, quien tuvo mucha riqueza, mucho poder, mucha fama, este hombre comenzó a desviarse y apartarse de Dios. Y la Biblia dice que las mujeres le robaron el corazón. Hay una batalla por nuestro corazón en la vida, amigos. Parece que nuestro corazón es requerido por el enemigo, es requerido por ciertas cosas, ciertas personas. Y Salomón no pudo lidiar con eso. Hipotecó su corazón y destruyeron su vida las mujeres. No es la culpa de ellas. Es él que no supo poner los límites, que llegó a tener 1000 mujeres. 1000 mujeres. Un hombre sabio que escribió proverbios y que habla mucho acerca de la integridad y los valores. ¿Qué pasó? Lo que enseñó no era coherente con lo que él vivió. Resultado, Babilonia, tierra de confusión. Las decisiones equivocadas de este hombre condujeron a la división del reino de Israel y Judá. Él terminó su reinado y Roboam, su hijo, ya dividió a la nación. Segunda de Reyes 25:7 resume la desobediencia, resume las consecuencias del pecado y lo que puede hacer en la vida de una persona. Segunda de Reyes 25:7 dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¡Qué tristeza! ¿Quién quiere terminar sus días así? De ver y ser testigo cómo sus hijos son degollados por el alcohol, por las drogas, por la pornografía, por los vicios. ¿Quién quiere ver a sus hijos destruir sus vidas?
o ver que sus hijos son destruidos por el enemigo, la sociedad, la cultura, la música. ¿Quién quiere ver eso? Y después no solo eso, dice que le sacaron los ojos. ¿Qué significa esto? Quedó ciego, sin visión. Ahora dependía de otras personas para poder moverse de un lado a otro. Y yo creo que muchos de nosotros estamos viendo cómo nuestros hijos son degollados por esta cultura. Estamos ciegos ante lo que está pasando frente a nuestros propios ojos. Y después dice, le pusieron cadenas y le llevaron hacia Babilonia. Perdió su familia, quedó ciego y ahora está encadenado. Está de esclavo viviendo en Babilonia. Esa es la condición de una persona, de una familia, de una ciudad, de un país que desecha a Dios. ¿Ha desechado usted a Dios? Hijos asesinados, ceguera y esclavitud. Y allí está Israel ahora, en Babilonia. Y usted está pensando, ¿habrá esperanza para ellos? ¿Será posible superar esta tragedia? ¿Será posible encender fuego en medio de las cenizas? ¿Será posible? El verso 12 dice esto. Después de la deportación a Babilonia, después. Esa palabra marca en la Biblia, porque Dios siempre tiene un después. Dios no se queda preocupado diciendo, ¿y ahora cómo le saco de Babilonia? Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel aparece Zorrobabel, Zorrobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado ¿qué? El Cristo. Ahora le llamamos de Babilonia a Cristo. ¿Quién puede sacarte de Babilonia? Jesús. No importa cuán profundo hayas caído, ni cuán profundo es el pozo del pecado en el que estás, la gracia de Dios te puede sacar de allí. El amor de Dios te puede sacar de allí. Y Él no está preocupado por el tiempo, no se impacienta. A decir verdad, el Señor en Babilonia hizo cosas que cualquiera de nosotros se sorprendería. Levantó un hombre como Daniel, que llegó a ser uno de los más altos funcionarios que haya tenido la historia en Babilonia, de ser el número 2 después de Nabucodonosor, y después de los otros reyes y hasta de los persas en los tiempos de Darío. Es que Dios no se limita a nuestros pecados. Él no se detiene porque nosotros decidamos no avanzar. Él continúa obrando. Y ahora de repente dice, después de la deportación de Babilonia, Dios siguió trabajando. Aparecen hombres como Nehemías, hombres como Esdras, hombres como este mismo Zorrobabel, que dice, bueno, con mi espíritu, dice el Señor. La libertad, mis amigos. La genealogía no se detiene en Babilonia. Avanza hacia Cristo, quien se convierte en el punto de inflexión para superar el pecado. No existe otra forma que usted salga del pecado que usted vive, experimenta cada día. Puede ir al mejor psicólogo, por más bueno que sea, por más inteligente, por más recursos que uno pueda llegar a tener, el único que puede limpiar sus pecados, el único que puede liberarle es Jesús. Y no estoy desestimando el trabajo que hacen estos profesionales, pero Jesús libera de verdad. La genealogía de Jesucristo no solo es de una lista de antepasados, sino también una línea profética que señala hacia la venida del Mesías prometido. Usted puede estar diciendo, yo quisiera una línea perfecta de mi genealogía, cosa que nadie se equivocó. Pero el Señor dice, yo amo este mundo y lo rescato por gracia, lo hago con misericordia. Pero lo que veo aquí es que cada nombre mencionado en esta genealogía, cada nombre mencionado aquí, tiene un propósito divino en el plan de Dios. Cada nombre en esa genealogía tiene un propósito. Pregunta, ¿ha descubierto ya usted el propósito de Dios para su vida? ¿Ya sabe por qué está aquí? ¿Ya sabe lo que tiene que hacer? ¿Ya sabe cómo lo tiene que hacer? ¿Ya sabe cuándo lo tiene que hacer? ¿Ha encontrado ese propósito? Y claro, cuando encontramos ese propósito, de repente nuestra vida se convierte en una fuente de bendición para las otras personas.
Y cuando nuestra vida se convierte una fuente de bendición para otras personas, experimentamos el gozo, la felicidad de saber que a pesar de mis errores, que a pesar de mis malas decisiones, Dios sigue usando mi vida. Les vuelvo a preguntar, ¿ha descubierto usted ya el propósito de Dios para su vida? Aquí en la iglesia, acá adentro, en este lugar, en esta congregación, ¿ha encontrado? Puede ser sirviendo a los niños, puede ser sirviendo en el grupo de jóvenes, puede ser sirviendo en el ministerio de Ujieres, puede ser sirviendo en la cárcel. Dios tiene algo para tu vida que va mucho más allá de lo que usted imagina. Porque cada nombre en esa genealogía, si nos pusiéramos a estudiar cada uno de ellos, el Señor lo usó de alguna manera para que el Mesías venga a salvar a la humanidad. Isaías 7:14 dice: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí ve? Desde Abraham llegamos hasta José, esposo de María, con un solo propósito: para que Dios esté ¿con quién? Con nosotros, caminando con nosotros. ¡Qué propósito tan increíble! Dios con nosotros. Entonces el propósito de nuestra vida puede ser también ese: que una familia pueda decir, Dios está con nosotros. Y te usó a ti, María, para que Dios venga a nuestra vida. Te usó a ti, Freddy, para que Dios esté en mi negocio, para que Dios esté en mis familiares. Es el propósito, que la gente pueda decir, Dios está con nosotros. ¿Puede usted decir ahora mismo que Dios está con usted? Entonces, ¿por qué no compartir a ese Dios que está con nosotros, con aquellos que están buscando a Dios en otros lugares y de maneras erróneas? Poder decir, Dios con nosotros. Y Cuenca necesita a Dios. Ecuador necesita a Dios. ¿Y cuál será el propósito de esta congregación? Que un día podamos decir, todos los ecuatorianos, Dios está con nosotros. Por la obra que solo Dios puede hacer. Limpiar el corazón del hombre de todo pecado y transformar a la nación y hacerle una nación próspera, bendecida, guiada y protegida por Dios. El clímax de esta historia redentora se encuentra en la encarnación de la esperanza. Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Jesucristo vino a redimirnos y librarnos del poder del pecado y la condenación, abriendo el camino hacia la restauración con Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos que usted y yo somos enemigos de Dios. Pero cuando Dios está con nosotros, hay la reconciliación. Jesucristo vino a redimirnos y librarnos del poder del pecado y la condenación, abriendo camino a esa restauración con Dios. ¿Sabe? Yo puedo alimentar a miles de niños. Puedo subir el salario a $2,000 mensuales en Ecuador. Pero si el ser humano no se ha reconciliado con Dios y aún sigue viviendo en el pecado o sigue viviendo en el pecado, de nada le servirá todas esas bendiciones. Pregúntele a Salomón. Con todas las bendiciones, con todo el poder, terminó en Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con él. Dios se apartó de él por su rebelión. Entonces, la genealogía resalta que Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. No existe otra persona que pueda salvarte, solo Jesús. Así como la antigua Babilonia fue un lugar de cautividad y desesperanza, hoy podemos encontrar liberación y vida eterna ¿en quién? En Jesucristo. Tal vez estás en Babilonia este momento espiritualmente. Estás confundido. No sabes si creer, no creer, no sabes si seguir, no sabes si seguir luchando por lo que es correcto. Estás en Babilonia. Parece que no ves nada para tu vida. Es tiempo de poner tus ojos en Jesús. Y si no sabes cómo caminar, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Estás tratando de tener un encuentro con Dios? Es a través de Jesús.
Verso 17 para concluir. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. 42 generaciones. Nos presenta esta cadena de generaciones de una manera tan asombrosa. Y usted dice, wow, qué increíble. ¿A cuántas personas usó el Señor para que el Salvador llegue a la tierra? A través de estas generaciones podemos ver la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo y su cumplimiento de las promesas a lo largo de la historia. Las promesas de Dios se cumplirán. Simple. Las 42 generaciones que conectan a Abraham con Jesucristo nos recuerdan que somos parte de una historia más grande que está siendo escrita por el dedo de Dios. Yo no quiero leer la historia, quiero ser parte de la historia. Quiero ser el que escriba la historia. Porque muchos de nosotros solo leemos la historia de lo que Dios ha hecho con estas personas. Y nos admiramos un poco. ¡Wow! Mira lo que Dios hizo con David, con Abigail. Mira lo que Dios hizo con María, con José. ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? ¿Y qué de ti? ¿Y qué de mí? ¿Será que Dios no quiere hacer algo con nuestra vida? Claro que lo quiere hacer. Y claro que lo va a hacer. Y con esta congregación, claro que lo va a hacer. Mis amigos, somos parte de una historia más grande que está siendo escrita por Dios. Cada generación, incluyendo la nuestra, tiene un propósito y un plan en la obra de Dios. Esta generación, nosotros, tenemos una gran responsabilidad. Y quizás tenemos una responsabilidad más grande de las generaciones anteriores, porque estamos en una batalla más grande que el ser humano haya tenido que enfrentar. La inmoralidad ha crecido de una manera alarmante. Hoy en día es más fácil pecar. Estamos a un clic de caer en la autopista de la pornografía. Y nosotros, esta generación, tiene una responsabilidad enorme. ¿Con quién? Con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los que vienen atrás de nosotros. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Se pregunta usted. Transmitir el mensaje que estamos recibiendo esta mañana. Que Dios ama, que Dios salva, que Dios restaura, que Él es la esperanza, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. No esperemos que se haga un acontecimiento de evangelismo en la ciudad para decir voy a llevar a mi hermano para que escuche un sermón. Tenemos que ser más radicales, más directivos, más audaces a la hora de compartir el evangelio. ¿Lo hará usted? Póngase de pie. Número 1. La genealogía de Jesús es mucho más que una lista de nombres. Es un relato vivo de la gracia, la esperanza y el amor incondicional de Dios. Estas genealogías nos dice, Dios te ama y Dios te ama. A través de esta genealogía vemos cómo Dios ha trabajado en la historia para cumplir su promesa de enviar al Salvador. Y dices, wow, esta es la forma que Dios obra. Cuando leía y preparaba este mensaje decía, ¿cómo obra Dios? No busca personas perfectas que nunca se hayan equivocado y que jamás se van a equivocar. Dios obra de una manera soberana, amorosa y misericordiosa y hace lo que nosotros hemos visto. Traer al Mesías a este mundo y que podamos decir, Dios está con nosotros.